Te enseño a hacer estos pastelitos individuales para vender en San Valentín. Estos pasteles están en tendencia. Te enseño a hacer la receta de 3 leches, paso a paso, de cómo decorarlos y hasta te voy a dejar información de dónde comprar los contenedores. Estos pastelitos de corazón, es que velos, están deliciosos. ¿Verdad que se antojan? Es que están de verdad deliciosos estos mini pastelitos de corazón y por eso te digo siempre suscríbete, activa las notificaciones antes que otra cosa suceda, porque de hecho no sé si te enteraste, pero este es el segundo video de postres de San Valentín de este año. En la primera receta hicimos unas galletas nivel delicia también preciosas, es una colección súper tierna. Te dejo ese video en la descripción por si todavía no lo has visto, pero por eso lo primero que tienes que hacer es darle like, suscribirte porque este video no te traiciona y vamos a empezar. Aquí te voy a poner los ingredientes. Para esta receta vamos a empezar con los ingredientes secos. En este caso tengo aquí harina de trigo común, yo tengo aquí la de todo uso y le voy a agregar la cocoa en polvo. Y una vez que está mezclado lo reservas un momento y ahora vamos con los huevos. Estos te recomiendo que los vayas rompiendo en un recipiente aparte para que revises que estén todos en perfecto estado y no se te vaya a ir ninguna impureza. Y también es importante que estén a temperatura ambiente. Y aquí mismo voy a ir agregando el azúcar y comenzamos a batir. Para hacer nuestro pastel de 3 leches necesitamos un bizcocho esponja y para que el bizcocho esponja nos quede bien y absorba bien tenemos que batir hasta punto de letra. Si te fijas aquí la mezcla va aumentando su volumen, ahorita te muestro cómo queda el punto. Mira, aquí ya casi se ve listo, pero al hacer la prueba de la letra aún no se queda marcado durante segundos, por eso voy a batir un poco más. Ahora sí ya quedó. Hacemos una figura con el globo y si te fijas, esta se mantiene por más segundos. Y ya que lo tengo listo, ahora voy a hacer una prueba en donde vi que se bajaba menos. Voy a ir poniendo un poco de la mezcla en otro tazón. Y ahora voy a ir agregando los ingredientes secos, incorporándolos de poco a poco y de forma envolvente. Es la primera vez que uso este método y el objetivo es incorporar todos los secos con poca mezcla y después juntarlos poco a poco con el resto de la mezcla. De esa forma se pierde la menor cantidad de aire, pero si no quieres hacerlo así, simplemente ve integrando los secos de forma envolvente con la mezcla de huevo. Y es normal que pierda volumen, pero hay que intentar que se pierda lo menos posible. Y eventualmente se agrega un poco más de esta mezcla. Ya que la tengo así, ahora voy a tomar un poco y la voy a ir incorporando de forma envolvente. Generalmente yo voy poniendo los ingredientes secos directo en la mezcla de huevo y los voy envolviendo de forma envolvente, los voy incorporando de forma envolvente, pero vi que este método también funciona. Y mira, si quieres puedes hacer el pastel en tamaño grande. Ya tengo varios pasteles aquí donde son de 3 leches, tamaño grande, pero yo creo que si vas empezando a vender pasteles o si quieres aprovechar San Valentín para hacer tu venta de postres, lo mejor es que hagas pasteles individuales. Y de hecho, el año pasado se pusieron súper de moda los chunk cakes. Ya tenemos varios videos de eso, te los dejo aquí en el canal. Te los dejo aquí, perdón, y también te los pongo en la descripción. Siempre ahí te dejo enlaces en donde usamos el contenedor más largo. Si quieres puedes usar esos, pero yo pienso que San Valentín va con corazones, entonces estos moldecitos, ve el pastelito individual que te queda. Además son súper fáciles de conseguir. Te voy a dejar el enlace de estos que yo tengo aquí abajo en la descripción. O sea, ahí te pongo qué contenedores estoy usando para que vayas y los consigas. Está súper fácil, de verdad. Aparte te llegan súper rápido, entonces estos son los que yo voy a usar. Los datos con la medida exacta están en el enlace que te dejé, pero miden aproximadamente 3 centímetros de alto, 8 centímetros de ancho. Y esta vez voy a poner un poco de desmoldante en spray. Estoy usando el de Mabaker Chef. Comienzas a llenar tus contenedores con la mezcla de pastel, pero solo un poco más arriba de la mitad. Es decir, dejas espacio para que el bizcocho crezca y esponje dentro del horno sin derramarse.
Y ya no te dije del método que usé para integrar los secos, la verdad no me gustó, ensucié más y aquí yo ya saqué un poquito de la mezcla porque ya fui llenando algunos, pero quería mostrarte que noté que se baja igual que si lo hago integrando los secos directamente. Me quedo con mi método. Te los llevas a tu horno precalentado previamente por 10 minutos y horneas a 180 grados centígrados. Este es el tiempo que tardaron en mi horno. Puedes clavar una brocheta en el centro de cada bizcocho y si sale limpia ya están listos. Deja enfriar un par de minutos y me encanta haber usado este desmoldante esta vez. Cuando estén fríos los puedes tapar y llevar a refrigerar. Tenemos que dejar que el bizcocho se enfríe completamente, entonces mientras eso ocurre vamos a hacer nuestra mezcla de 3 leches para el pastel. Yo aquí tengo leche entera. El contenido de una lata de leche evaporada. Y generalmente yo en esta mezcla de 3 leches pongo el contenido de una lata de leche condensada. Pero en esta ocasión le voy a poner menos, ya que quiero ponerle un poquito de este betún de chocolate. Aquí tú puedes hacer las variaciones que tú quieras, vas probando y como te guste de dulce o de chocolatoso, ahí lo dejas. Y tenemos ya otra receta, por ejemplo, donde hicimos una mezcla de 3 leches de dulce de leche que está buenísima. Hicimos un bizcocho que le pusimos nuez, te dejo igual ese video por acá porque también puedes usar esa receta para San Valentín. Si quieres que el betún se disuelva más rápido, puedes usar leche tibia, pero en este caso, pues piensa que si le sale algún grumito, o sea, es un betún de chocolate que está buenísimo. Ya tengo lista la salsa de 3 leches y ahora voy a traer mis pastelitos. Algo que también me gustó mucho de estos contenedores es que cuando los guardas, o sea, los puedes apilar así en el refri y no ocupan mucho espacio y traen aquí como un bordecito, entonces, no sé, siento que no se caen tan fácil y eso me gustó. Y yo los voy a picar un poquito para que absorban la leche más rápido. ¿Qué cantidad de 3 leches debes poner? La que quieras. Yo los dejé bien mojaditos, en total a mí me salieron 14 pastelitos. Y de hecho, mientras estaba terminando de llenar unos, ya se absorbieron otros, entonces le vuelvo a poner un poco más de lechita. Le puse 2 veces hasta que absorbiera bien y aún así me sobró, pero yo prefiero que me sobre y no que me falte. Si quieres puedes hacer menos cantidad de la mezcla. Y lo que voy haciendo en este momento es taparlos para que terminen de absorber la leche mientras voy a preparar la crema. Y mientras me los llevo a refrigerar. Ya tengo aquí mi crema para batir. Esta es de origen vegetal, está súper fría. Te recomiendo que uses cremas de origen vegetal para que sea más fácil llevarlas al punto de chantilly. Pero de esta solo voy a batir la mitad. Batí a velocidad media alta por 8 minutos aproximadamente, aunque el tiempo puede variar. Lo importante aquí es llegar al punto de chantilly sin pasarte. Y mira, ya la tengo aquí en punto de chantilly. Como yo ya sé que solamente voy a pintar 2 colores, la voy a poner toda aquí mismo en el tazón. Voy a empezar con el color más bajito. Yo voy a usar este rosa y este es colorante en gel. Ya que tengo listo el color, lo voy a poner en una manga pastelera. Ya la tengo lista y al resto de crema le voy a poner colorante rojo. Esto lo hago cuando el color base no afecta el segundo color. Yo le puse 2 gotas más para que me quedara este tono de rojo, le puedes poner más. Para mí esta cantidad está bien y este color quedó perfecto. Y este es un tip para que no estés así como que ensuciando muchos contenedores, aunque claro, yo lo estoy haciendo así porque te estoy enseñando a hacer una sola receta, es poquito, pero yo sé que tú vas a terminar vendiendo muchísimo y después vas a mezclar así en unas batidoras gigantes. Tenemos muchas recetas aquí en el canal de postres que puedes hacer para vender en San Valentín, entonces ahí tienes para escoger. Y ahora ya la voy a poner en una manga
manga pastelera. Esta es la boquilla 1M. ¿Y te acuerdas que dejamos la otra parte de crema para batir? Bueno, la voy a poner en el mismo tazón donde batí la primera. Y también le voy a poner un poco del mismo betún que usamos para ponerle en la mezcla de 3 leches. Aquí batí por 18 minutos a velocidad máxima. Y esta crema me tomó batirla un poco más del tiempo esperado, pero solo la batí por más tiempo. Ya la tengo lista y la estoy poniendo igual en una manga pastelera. Me voy a traer mis mangas ya listas con la crema para la decoración, también los sprinkles, y ahora sí me voy a traer los pastelitos. Ya están bien fríos, ya se absorbió la lechita, y si quieres traerte en este momento tus toppings o lo que le quieras poner en la parte de encima. Voy a empezar con chantilly. Esta es la boquilla 1M y empiezo haciendo una rosa en esta parte del pastelito. Esta es la boquilla 4B. Voy haciendo este movimiento con la manga y vuelvo a la 1M y hago este movimiento de presionar y suelto hacia arriba. Y termino con los sprinkles de mini corazón. Con la boquilla 12 voy haciendo estas conchitas. Vuelvo a la 4B para hacer unos puntitos o besitos. Dime cómo les dices tú aquí en los comentarios. Voy a repetir el movimiento de la rosa empezando desde el centro y esta es la boquilla 1M. Este lo voy a decorar solo con la crema de chocolate y simplemente fui haciendo los puntitos por todo el pastel. Puedes hacer decoraciones y combinaciones de color, las que a ti más te gusten. Yo solo usé estos 3 colores en total y pienso que quedaron muy bonitos. Algunos los terminé con sprinkles, otros los decoré con medio ferrero para que pudiera cerrar bien las tapas y así es como se ven. A mí me encanta cómo quedaron, me gusta mucho que se hacen de verdad muy fácil, la decoración es sencilla, o sea, con que hagas una combinación de colores bonitas, algunos sprinkles sencillos, ya se ven muy bonitos. Pienso que la verdad la mitad del trabajo, o sea, ya la hace el molde, el contenedorcito, hace que se vean súper chulos, y aparte es que este contenedor me gusta que tiene la capacidad de contener, exacto, mucha leche, entonces quedan bien mojaditos. Esa es una de las formas con las que también se les conoce a estos pastelitos mojaditos de 3 leches. Pero dime tú en los comentarios cómo los conocías. Los chunk cakes, bueno, pues se hicieron famosos porque se supone que de un molde grande, o sea, de un bizcocho grande, tú vas cortando los trozos. Entonces los pones directamente ya en el contenedor que elijas. Cualquier método que elijas está bien, o sea, a mí me gusta que se puede hornear directamente, pero la verdad es que yo ya había horneado y no me encantó mucho que de repente se quedaba pegado en el molde, entonces esta vez sí les puse desmoldante y me gustó mucho más el resultado. Además es un pastel de 3 leches así de chocolate, ay, queda delicioso, y me gustó mucho también cómo se ven estos pastelitos de corazón de Ferrero, que si no quieres ponerle Ferrero puedes ponerle cualquier otro chocolate, igual te van a quedar deliciosos, súper bonitos. Y me gustaría que revisaras aquí en la sección de videos, tengo la receta del pastel de 3 leches, el clásico de toda la vida, lo hicimos en forma de chunk cakes hace poquito, lo hicimos también así con flan en unos vasitos también súper bonitos para vender. Y también te digo que me gusta que revisen las listas de reproducción. Yo las tengo separadas por temporadas, entonces tenemos una lista que es solamente de San Valentín y hay muchos postres buenísimos que puedes hacer. El año pasado hicimos unos alfajores de corazón, así como este tipo de corazones así de sweetheart. Entonces estaban súper bonitos, están deliciosos los alfajores. Tenemos brownies de red velvet con cheesecake que están, de verdad, mucha gente me ha enviado su foto de ese postre, dicen que les ha gustado muchísimo. Entonces, pues revisa los enlaces que te dejo, pero también tú puedes ir directo a la sección de videos o a la sección de listas de reproducción y ahí vas a encontrar muchísimas recetas que estoy segura que te van a encantar y te van a ayudar a aumentar tus ventas. Y también no está de más que eches un vistazo en la descripción porque siempre toda esta información, o sea, con todos los enlaces, con otros videos sugeridos, está en la descripción. Te dejo otra información extra también, por ejemplo, como los enlaces de los contenedores donde los puedes comprar, que de hecho me encantó los contenedores que ya te había mostrado
demostrado que pues no se manchan con el horneado, no pierden el color, o sea, está perfecto, es para alimentos, es así especial, entonces pues ahí te dejo también esa información. Y otra muy importante, también revisa la sección de comunidad de aquí del canal, porque muchas veces ahí les pongo también información. Si haces estos pastelitos así de corazón, mándame tu foto. Si los haces en cualquier presentación, si haces cualquier postre del canal, envíame tu foto, porque me gusta mucho verlas y siempre las pongo aquí. Voy poniendo algunas que me van enviando recientemente. A veces también, voy a ser sincera, a veces se me pierden entre los mensajes, pero si alguna de tus fotos no la he publicado, nada más mándame un recordatorio y entonces ya tu mensaje se vuelve hasta arriba y ya lo puedo ver. Pero bueno, si haces cualquier foto, envíamela por mis redes sociales, aunque generalmente yo reviso más Instagram, me la mandas ahí por mensaje directo, o también me la puedes enviar por mensaje directo en Facebook. Aquí te voy a dejar mis redes sociales para que me sigas, porque de repente, ya voy a hacer más contenido, pero de repente sí les comparto otras cositas. Por ejemplo, se me hace más fácil por ahí compartirles enlaces, tips, así cositas como más rápidas o más fáciles de compartir. Y antes de irme, muchas gracias por ver este video y gracias a todos los miembros del canal. Siempre ponemos sus nombres aquí en la lista de agradecimiento. Gracias a los que siguen aquí mes con mes. Gracias también a los que se han unido al curso de galletas decoradas. Ahí te dejo información también en la descripción por si quieres ver lo de mi curso de galletas decoradas. Y de verdad, activa las notificaciones porque en los próximos días voy a subir nuevamente contenido de San Valentín, porque queremos darte muchas ideas para que tengas opciones así de lo que más te guste a ti. Aquí va a estar el video. Y si quieres ver más recetas deliciosas, también siempre te pongo imágenes aquí en la pantalla. Nada más dale clic a estas recetas de aquí para que vayas a ver este video. Yo soy Elena y nos vemos en el próximo video. Bye.